Muy buenas noches amigos, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre. El día de hoy, sábado 12 de junio, tenemos un invitado especial, el señor Eric Urbina. Él es profesor de Derecho de la Facultad de Derecho, valga la redundancia, y también profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Es especialista en Derecho Constitucional y vamos a tratar el día de hoy proyecciones políticas a raíz pues de estas elecciones 2021 en su segunda vuelta. Vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Bienvenido. Tiempos difíciles, vamos a proyectar un poco, Eric, pero vamos a empezar por el tema de la cuarta legislatura que el Congreso el 1 de junio, ¿no?, ha sacado esta cuarta legislatura como nunca. ¿Qué opinión te merece a ti esta situación? Bien, a mi juicio, esta cuarta legislatura es inconstitucional porque no refleja una necesidad real, concreta, objetiva, que es lo que respaldaría este tipo de accionar. Ciertamente, el Congreso de la República es autónomo para poder determinar sus plazos y para modificar su propio reglamento que ya regula cómo se van a dar las distintas legislaturas y periodos legislativos en los cuales el Congreso sesiona. Pero esta situación, que es cierto, obedece a un Congreso supletorio que está culminando un periodo sui generis, ellos no han empezado con el periodo de gobierno, están culminando este periodo, bien, pero no creo que exista una necesidad real para poder realizar este tipo de actos, ¿no? Entiendo que ya se ha interpuesto incluso una acción de inconstitucionalidad sobre esta decisión del Congreso de la República y a mi juicio el Tribunal Constitucional terminaría declarando como inconstitucional esta cuarta legislatura. Viéndolo desde la perspectiva política, este Congreso especial, sui generis, está intentando hacer lo que en la convocatoria que hizo Vizcarra con el referéndum de no bicameralidad, justamente cuando se tuvo el Congreso, donde la amplia mayoría era de Fuerza Popular. Entonces, no se logró, pero este Congreso lo que intenta es meter la bicameralidad y tengo entendido, no me consta, no lo he leído, el proyecto de cambio de modificación, es tratar de darle más fortaleza al Congreso para que sea difícil desarticularlo y más bien sea mucho más fácil sacar al presidente. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué es lo que tú sabes al respecto? Bien. Bueno, respecto al tema de la bicameralidad, yo soy un defensor de la bicameralidad. Considero que el Perú debe regresar al modelo bicameral. El problema es con la forma. Bien, el fin nunca justifica los medios. Y aquí se está lamentablemente maltratando una propuesta seria, una propuesta que debe ser aprobada de acuerdo a los términos legales previstos y en los plazos previstos por una interpretación y tal vez por una suerte de interés político concreto que mantienen algunos parlamentarios. Y ojo, tienen el derecho de hacerlo, pero dentro del marco de la propia Constitución hay límites, ¿m? Hay límites. Bien, junto con ello, la propuesta de reformar la cuestión de confianza, que no ha sido aprobada finalmente, han conseguido 81 votos, me parece, de los 87 que necesitan. Esto debe llevar a un referéndum posterior que ya no lo va a poder hacer este gobierno. Bien, habrá que ver si el siguiente lo va a tomar o no. ¿Ok? Igual, es una propuesta con la cual yo concuerdo, me parece que es bueno limitar el alcance del referéndum, pero no pensando en el señor Castillo o en la señora Fujimori, aún no sabemos quién vaya a gobernarnos, sino más bien pensando en el Perú. Es decir, no podemos dejar una carta tan amplia de interpretación para poder disolver un parlamento. Bien, al margen de quién gane, ¿ah? Al margen de quién gane. Pero esta propuesta, con la cual concuerdo, debe ser aprobada siguiendo lo mismo, los plazos, los términos que la propia Constitución ya ha establecido. Cuando el constituyente del 92 plantea que la reforma constitucional debe pasar por la aprobación de 2 legislaturas consecutivas, teniendo 87 votos para cada una de ellas, o
una legislatura más referéndum, lo que busca es que estas reformas se hagan reflexionando y escuchando al pueblo. Cuando se voten dos legislaturas, ¿cómo escucha al pueblo el Congreso? A través de las encuestas, a través de los medios de prensa, etcétera. Estamos en una coyuntura muy difícil, tal vez la más difícil que vive nuestra historia republicana, en la cual pues no solo ha conseguido y felizmente que todos los peruanos, mal que bien, ¿no? podamos expresar nuestro voto. Esto no se ha dado en el centenario, no se ha dado siquiera en la mitad del siglo pasado, se está dando ahora, ¿bien? Y con las imperfecciones que permiten que igual pueda acceder cualquier candidato eh, a una observación, un proceso de nulidad que resolverá el ente encargado, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero bueno, frente a todo este escenario trágico, además de ello, el Congreso pretende que estas reformas pasen de una manera tan rápida, tan poco reflexiva. Yo estoy seguro que si los peruanos no estuviéramos ahora todos atentos a quién va a ser nuestro presidente, estaríamos pensando en ello. Ya el pueblo peruano, en un referéndum convocado por el señor Vizcarra, dijo que no al bicameralismo. Es cierto que en ese momento se puso, lamentablemente, una connotación muy política. Bien, a mi juicio, y respetando nuevamente la voluntad del pueblo peruano, este Congreso, como lo podrá hacer seguramente, debe aprobar muy bien, que apruebe el retorno al bicameralismo y que deje al siguiente Congreso, al siguiente Parlamento, que vuelva a votar y ratificar esa votación, o que la someta a referéndum si es que no consiguen la votación suficiente, como pasará con la cuestión de confianza. ¿Mm? No podemos, en aras de obtener tal vez algo bueno, positivo, que para algunos será así, para otros no, yo como lo acabo de decir, estoy de acuerdo con el bicameralismo, estoy de acuerdo con que la cuestión de confianza se limite, estoy de acuerdo con poner mayor contenido y límites a la causal de incapacidad moral para declarar la vacancia de la presidencia, bien, pero hay que hacerlo bien, ordenadamente, siguiendo los plazos y también siguiendo, ¿no? el orden constitucional. Correcto. Lo que pasa es que se nota que es muy apresurado, muy político, más que sesudo, es muy político. Las decisiones están siendo muy apresuradas, muy express, muy políticas, muy pensando en el corto plazo, en muy corto plazo. Pero a grosso modo, este Congreso que está saliendo, en tu opinión, porque hay varios psicosociales ahorita por motivo de las elecciones, incluso he llegado a ver psicosociales de que este Congreso es totalmente comunista, ¿no? Y que esta intención de la cuarta legislatura sale por los comunistas. O sea, ya hay una paranoia generalizada en algunos medios de comunicación de redes y quisiera escuchar tu opinión al respecto de que si este Congreso que está de salida es un Congreso donde están reflejadas todas las fuerzas de centro, de derecha, de izquierda, de extremas, ¿están todos reflejados o es un Congreso que alguien tiene más que otro? Bien, a mi juicio es un Congreso que representa al Perú en un momento determinado. El Congreso que se va a conformar ahora va a representar al Perú en otro momento determinado. Ese es el gran riesgo y el problema que tenemos los peruanos cuando no existen partidos políticos. Existen motivaciones muy individuales que se van a reflejar, se van a identificar con un candidato y mañana se van a identificar con otro. Y esto obviamente no es sano para nuestra propia democracia. Ojo, hay candidatos que teniendo una postura muy marcada no han sido capaces de colocar o en todo caso endosar todos sus votos con un candidato o con otro. Muy Para poner un caudillistas. ejemplo, sí, para poner ejemplos, ¿no? Yo estoy seguro que debe haber muchos señores, muchos ciudadanos peruanos que en una primera vuelta tal vez votaron por la señora Verónica Mendoza y que en la segunda no han votado por el señor Pedro Castillo. O algunos que en la primera vuelta votaron por el señor Hernando de Soto y en la segunda no han votado por la señora Keiko Fujimori. Bien, entonces hay pues una división muy grande y eso luego se comienza a reflejar en el propio Parlamento y en otras instituciones. El Congreso supletorio, bien, que asumió y que ahora va a culminar, es un Congreso muy diverso, el que viene es más diverso aún, bien, y podemos ver, por ejemplo, cómo es posible que de repente Acción Popular, algunos dijeron después de lo que sucedió con el señor Merino, dejará de existir o no pondrá ningún congresista. Mentira, ahí están, hay mucha gente que concuerda con aquello.
Pero ¿cómo? ¿No es acaso que todo el pueblo peruano estaba en contra, por eso salieron a marchar y por eso se destituyó al señor Merino? No, ciñéndome a la teoría y a la propia realidad política, yo creo que el pueblo peruano habla a través del voto. Bien, el voto obviamente en la mayor de la expresión de la libertad, etcétera, ¿no? Y siguiendo lo que la propia norma establece. Eh, Ahora el pueblo peruano ha optado por este parlamento y es un parlamento representativo y legítimo. Correcto, entonces Pero, estamos hablando de que hay diversidad, todos están representados, no hay un grupo más que otro, todos están en la proporción que debe estar. Esto para aclarar estos psicosociales que realmente hacen mucho daño. Voy a pasar a otro tema ya más puntual también, el proceso electoral. Ahorita estamos en una etapa de que ambos partidos, es más, tengo entendido que por excepción, por única vez, el Jurado Nacional de Elecciones ha permitido que Fuerza Popular interponga vamos a llamarlo impugnación, ya me corregirá si el término es adecuado, impugnación de actas electorales 802, si no me equivoco, hasta el día 9, cuando el plazo venció el 8, pero se lo han aceptado el 9, y es más, ha salido Perú Libre, en este caso, Pedro Castillo, a pronunciarse que eso obviamente no es lo más adecuado y ha llamado a estar expectantes. Definitivamente genera también un clima de zozobra, pero estamos en un momento donde ya las actas están totalmente contabilizadas al 100%, están procesadas y solamente faltaría definir lo que está impugnado tanto en votos como en actas de sufragio. El procedimiento ha sido llevado bien. ¿Tú crees que haya habido algún fraude? Dame tu opinión al respecto del proceso en sí de esta segunda vuelta y qué es lo que va a pasar con estas actas que van a entrar en disputa y más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería? bien, bueno, la OMP ha procesado el 100% de las actas, pero no todas están contabilizadas, entre otras cosas porque muchas de ellas han sido observadas. Han sido observadas tanto por el Partido Fuerza Popular como por el Partido Perú Libre. Hasta donde tengo entendido, porque es cierto que las redes han dicho algo, hay un portal de noticias, ¿no? IDL que ha mencionado, ha comentado que el Jurado Nacional estaría ampliando el plazo. Lo cierto es que el jurado no ha emitido una resolución, el peruano todavía no ha salido, no sabemos, y en principio el plazo venció. Sobre esto no hay oficialmente ningún pronunciamiento. Hay trascendidos de la prensa, pero no ha declarado el presidente del jurado ni ningún otro magistrado al respecto. Ahora, tanto la señora Fujimori como el señor Castillo tienen todo el derecho de impugnar, de observar las actas que consideren han sido, pues, producto de algún tipo de vicio. ¿Cuáles son las causales? Están ya recogidas en la ley pertinente. Frente a ello, ellos pueden acudir, pueden observarlas, las pueden impugnar, y, bueno, no impugnarlas, pueden observar, pueden pedir la declaración de nulidad del acta y con ello de todos los votos, y será el jurado el que resuelva. Frente a ello, que exista paz, que exista objetividad también respecto a ello, lo mínimo que se pueda pedir, y luego todos vamos a ver cómo va a resolver cada uno de los magistrados que integra este Jurado Nacional de Elecciones y los jueces que integran los jurados especiales. Se ha querido, en mi juicio, ¿no? Tratar de culpar o señalar a un solo partido, Fuerza Popular, como el que ha querido desconocer el voto popular a partir de este tipo de recursos. Pero bueno, han sido los dos. Y en realidad, aunque hubiese sido uno o los dos, como ha pasado finalmente, los dos tienen el derecho para hacerlo. Lo tienen. Y eso es parte de las reglas del juego. Eso es parte de un país democrático. Aquí Bien, así es. quisiera ser bien puntual. Keiko Fujimori ha salido a una conferencia de prensa, al día siguiente también salió Perú Libre, por lo que te acabo de escuchar, y eso quiero tenerlo bien claro, ellos habrían presentado sus impugnaciones de estas actas, 802 por parte de Fuerza Popular, 31 por parte de Perú Libre, pero ambos estarían fuera de plazo, no se las han aceptado, están en stand-by. Quisiera que me aclares ese punto porque sí, hay mucha, no sé si llamarle fake news en las redes, ¿no? Básicamente en las redes, porque en los medios de prensa grandes solamente es noticia y te dan la noticia, pero no te dan la precisión de la noticia, pero te la dan.
pero en las redes ya están hablando de que ya están en los conteos, que el jurado, lo que sí están en conteo son los votos. Los votos sí han sido públicos, es más, ha habido transmisión en todos los medios de comunicación de las impugnaciones de votos, pero de estas actas de ambos lados ya se aceptaron, están en stand-by, ambos han presentado y el jurado tiene que pronunciarse cómo están esas impugnaciones de actas, que es lo que faltaría definir en estos momentos para llegar, obviamente ya que el jurado, en este caso la OMPE, termine y dé un ganador y el jurado lo proclame. ¿Cómo está eso? Esa aclaración. Bien. Tengo entendido, porque en ello tampoco no hay una certeza total, porque el jurado va pronunciándose y emite resoluciones por cada impugnación día a día. Yo tengo entendido que originalmente, efectivamente, Fuerza Popular presentó 802 observaciones y Perú Libre presentó 100. De ellas, entiendo que 31 van a ser revisadas porque fueron presentadas dentro del plazo previsto. Hay otro monto que va a quedar descartado. Y en el caso de Fuerza Popular, me parece que el monto es de 200 y pico actas que finalmente no van a proceder en la observación porque fueron presentadas fuera del plazo y el resto procedería, ¿no? Entonces acá el jurado va a analizar ambas. Se corrió este rumor, ¿no?, de que finalmente ampliarían el plazo hasta hoy y que revisarían todo. Luego hubo quien también corrió el rumor de que habían dado marcha atrás. Oficial todavía no hay nada. Correcto, entonces tendremos que esperar y obviamente nos van a tener creo que una semana más, estimo, O un en, poco más incluso, ¿ah? Porque va a bueno, haber seguramente apelaciones y porque es la primera vez que el Jurado Nacional de Elecciones en sus distintas instancias se va a enfrentar a un proceso de impugnación de actas tan amplio, lo cual no es malo, ¿ah? Están en su derecho. La señora Fujimori y el señor Castillo están en su derecho, no están haciendo nada irregular ni antidemocrático. no, y es más, hay mecanismos para ello y eso es lo bueno, que tenemos los mecanismos, afortunadamente. Estar en democracia es lo mejor que nos puede pasar. Aquí tengo ya tu opinión personal sobre el desempeño del jurado de la OMPE. ¿Cuál es tu percepción como profesional en leyes? ¿Han tenido un buen desempeño o tú eres de los que ven que de repente ha habido un mal manejo en las elecciones, ha habido alguna irregularidad en las elecciones? ¿Cuál es tu percepción de cómo se han llevado estas elecciones, tanto por la OMPE como por los jurados electorales, tanto los especiales como el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuál es tu percepción? Bien, a mi juicio y a nivel institucional ha habido un correcto manejo del proceso electoral, empezando por el RENIEC, siguiendo por la OMPE y ahora por el Jurado Nacional de Elecciones, que aún está en la cancha, ¿no? Es cierto que no es un proceso perfecto y producto de ello es que existe tanta cantidad de actas observadas. En otros tiempos probablemente esto no se daría, también porque los propios partidos y los ciudadanos no eran tan vigilantes de su voto. Aplaudo y me parece muy importante que entrando al bicentenario de nuestra República, los ciudadanos sean tan vigilantes de su voto. Y los mecanismos están previstos. Puede haber algún error material por parte de la OMPE en cuanto a la digitación de un acta. Muy bien, luego eso se corrige y se puede acceder. Hoy cualquier ciudadano puede, a partir de la página web de la OMPE, acceder al acta de la mesa en la cual él sufragó, o si es que fue miembro de mesa o lo que fuese. Entonces, este tipo de transparencia es muy positiva y permite justamente a que se haga respetar el voto real de cada ciudadano. El Jurado Nacional de Elecciones, que ahora empezará a revisar cada una de estas actas observadas, bien, y siguiendo su propia jurisprudencia, la propia trayectoria que tienen, ya más allá de que tal vez alguno de los integrantes, como puede ser, haya militado en un partido, haya militado en el otro, etcétera, bien, se debe al derecho y se debe a la norma vigente, a la Constitución y a defender el voto de los ciudadanos. Bien, frente a ello, ellos se van a pronunciar y todos nosotros, felizmente, esto tal vez en otros años no pasaría, pero hoy sí, lo vamos a poder ver. Vamos a poder ser testigos de cómo sustentan y fundamentan su resolución. Bien, y eso nos debe dar certeza. Nada está cantado.
Puede ganar la señora Fujimori, puede ganar el señor Castillo, ¿no? Lo decidirá finalmente el jurado a partir de estas actas que ahora mismo están siendo revisadas, ¿no? Correcto. Y bueno, hay que esperar cuál es el resultado de ya estas impugnaciones para ver cómo queda, en este caso, la foto final de esta campaña electoral de segunda vuelta. Vamos a proyectarnos dos escenarios posibles, uno ganando Perú libre, y creo que el temor es que puedan, ¿no?, instaurar un régimen comunista, ¿no?, igual al ideario del señor Cerrón, que es el que está publicado en el Jurado Nacional de Elecciones, y a todas luces, definitivamente ellos jamás han dicho que no son comunistas, ellos bien claro han dicho, somos marxistas, leninistas, mariateístas, y el ideario es un Cuba. Eso no, nadie puede negarlo. ¿Tú crees que lo puedan aplicar habiendo dicho que van a respetar las reglas de juego? ¿Cuál es tu proyección si en caso ganase Perú Libre y desea aplicar ese sistema? Al menos el que tienen consignado en el Jurado Nacional de Elecciones. Bien. Bueno, espero que no intenten siquiera hacerlo, entre otras cosas porque sería un gran error político, ¿no? Entre otras, a ver, partiendo por lo siguiente, ellos no han conseguido ganar plenamente. En caso sean proclamados ganadores, aún así, ellos deben reconocer que un poco menos, pero por muy poco menos del Perú, no quiere este modelo. Y junto con ello, para que pueda el señor Castillo aplicar, ejecutar todo lo que ha comentado, antes debe de pasar por el Congreso de la República. No hemos elegido a un rey del Perú, no hemos elegido a un líder absolutista. El presidente de la República tiene límites y esos límites están plasmados en la Constitución, empezando por convocar a una asamblea constituyente. Eso no lo decide él, no es su competencia. No es su competencia, no es su facultad, y para que pueda finalmente ejecutar esto, él tendrá que reformar la Constitución y necesitará dos legislaturas o una legislatura con más de 66 votos y el referéndum popular. Dada esta propuesta, definitivamente, a mi juicio, tiene que pasar por un referéndum popular, pero antes de ello, el Congreso deberá aprobarlo. Sumando los votos que tiene en el próximo Congreso Perú Libre, Juntos por el Perú y algún partido semejante a él, no llegan a los 66 votos. Entonces, Correcto. su propuesta, es cierto, la ha proclamado, la ha difundido, pero constitucionalmente no es viable en ese aspecto. En otros, tampoco, por ejemplo, ¿no? En el ámbito económico, que preocupa tanto, ¿no? Hasta ahora, a mi juicio, no tenemos un vocero oficial de Perú Libre, ¿no? Es cierto, el señor Pedro Franque ha salido, ha declarado, pero bueno, habrá que ver si realmente va a ser él el que va a dirigir la política económica en el Perú, obviamente de acuerdo a lo que el propio presidente, en caso sea elegido finalmente, el señor Castillo, así lo decida, pero eso tampoco no nos queda del todo claro. Una Puede ser. pregunta, Eric. Disculpa que te corte. Una pregunta. Cerrón en algún momento de la campaña salió a manifestarse que había el artículo 31 y 32 de la Constitución, que ellos pueden popularmente solicitar un referéndum popular y hacer una asamblea constituyente. Tengo entendido que esos artículos son de aplicación solamente para reformas de leyes, más no de el acto constitucional. Por favor, aclárame si de repente el señor Cerrón o yo estoy equivocado, no lo sé. Por favor, tú que conoces del tema. Bien. En realidad lo que hizo el señor Vladimir Cerrón es una lectura bastante antojadiza y a mi juicio muy interesada, ¿no? Del artículo 32 de la Constitución. Este se tiene que entender y leer de manera sistemática y se entiende junto con el artículo 206. Es cierto que para cambiar, reformar la Constitución se puede llamar a referéndum. Eso es cierto, pero hay un paso previo que lo establece el artículo 206. Primero tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. El único poder del Estado que puede reformar la Constitución es el Congreso de la República, nos guste o no nos guste. Pero así quedó claro en la Asamblea Constituyente de 1992 que nos dio la Constitución del 93.
El poder constituyente originario, que es el que elaboró y dejó la constitución vigente, dejó de existir, pero dejó un poder constituyente derivado, que es el Congreso de la República cada vez que reforma la Constitución. Correcto. Eso Si para tenerlo claro. así es, entonces no hay otro camino. O sea, si es que el señor Castillo, en caso sea proclamado presidente de la República, quiere reformar la Constitución, tiene que seguir ese camino. Si no lo hace y busca un camino distinto a ello, estaría quebrando el orden constitucional, estaría cometiendo golpe de Estado. Correcto. Entonces, queda claro que en la proyección de que quieran instaurar un régimen comunista, tienen que obligado pasar por ese camino, esa ruta. Caso contrario, es un golpe y obviamente, y puedo asumirlo así, que el Congreso estaría facultado a llamar a las fuerzas del orden, a las Fuerzas Armadas, para más bien derrocar a un presidente golpista. Si me Bien, pongo en un caso extremo. Bien, el camino regular es el siguiente. Las Fuerzas Armadas no son dirimentes. En caso el señor Castillo, en caso sea proclamado presidente de la República, bien, y decida quebrar el orden constitucional, lo que tiene que hacer el Congreso de la República es destituirlo del cargo. Destituido del cargo, asume la señora Dina Boluarte. Si ella mantiene la posición, se destituye a los dos. Destituidos ambos, asume el presidente del Congreso de la República, que no sabemos quién será. Pero él asume e inmediatamente asume, convoca elecciones generales. Ese es el camino regular. Lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas en todo momento es respetar el orden constitucional y obedecer a quien se encargue de hacerlo cumplir. Si es que el señor Castillo desconoce el orden constitucional, las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer es acudir ante el presidente del Congreso, que siguiendo este procedimiento estaría encargándose de que se cumpla con este orden. Y al señor Castillo le correspondería un juicio político y un juicio penal, porque esto es delito. Correcto, entonces no es tan fácil como se pretende y bueno, tendremos que esperar a quién van a ser sus ministros, básicamente el ministro de Economía y qué es lo que va a hacer. Proyectar de repente es muy nebuloso en estos momentos en el caso del escenario de Perú Libre. ¿Qué pasa con el escenario contrario? Si Fuerza Popular es elegida ganadora, Keiko Fujimori presidenta, cómo sería la proyección ahí, tomando en cuenta que su partido está siendo acusado, investigado y que ella también está siendo investigada. ¿Cuál sería esa proyección? Bien. Bueno, en ese supuesto, según lo que ha dicho la señora Fujimori, en principio ella no solo se va a seguir sometiendo a la investigación que ya tiene iniciada en el Poder Judicial y luego en ámbito constitucional ha propuesto reformas que se tendrían que someter al voto siguiendo el procedimiento constitucional previsto. Según los precedentes y el actuar que ha tenido hasta este momento la Fiscalía de la Nación, en caso ella sea electa presidenta de la República, mientras ejerza ese mandato se convierte en intocable. Los procesos se suspenden y tendrán que esperar a que ella deje el cargo para que continúen. Y en caso se le encuentre culpable y demás, cumplirá la sanción después de su mandato. Después de su mandato. Esto sí es claro, ¿bien? Y en ello se ha respetado esta tradición tanto con el señor Martín Vizcarra, ¿bien? Como con otros presidentes que en su momento fueron investigados, acusados y demás, pero que mientras ejercían el mandato se les respetó en ello. Y esto también obedece a una tradición de preservar la figura de la presidencia. Para que esto no suceda, está igual, siempre la posibilidad de la vacancia o de otros mecanismos para que una persona no continúe con el mandato. Bien, en ello hay que ser claros, ¿no? Digamos, ¿cuáles podrían ser algunos problemas que tenga la señora Fujimori en caso sea electa y respecto a lo que ella ha ido anunciando, ¿no? Ella ha anunciado que indultaría nuevamente a su padre. Bueno, esto no es posible. No es posible. Puede tener toda la intención e incluso lo podría hacer, pero nuevamente, y como ya ha pasado, el Poder Judicial, a mi juicio, no debió ser el Poder Judicial, debió ser el Tribunal Constitucional, podría revisar este acto y se podría revertir esta decisión. Porque tampoco tiene un poder ilimitado. Ni ella ni el señor Castillo no tienen poderes ilimitados. Deben siempre actuar de acuerdo al marco de la ley
y también respetando pues el principio de separación de poderes. Correcto. Y bueno, en el caso de la proyección con Keiko Fujimori, por el tema económico, creo que no va a haber muchos, digamos, altibajos, va a ser más o menos mantenernos como hemos mantenido y esperando, ¿no? Que mejore el tema de las brechas que hay ahorita, la diferencia de brechas sociales, las brechas de educación, en fin, casi no hay mucho que proyectar porque viene a ser la consecución del modelo. Creo que la cosa más viene por el tema del Poder Judicial que otra cosa. Sí, a mi juicio así será, pero también ya saliendo un poco del derecho, entrando más a la política, sí creo que la señora Fujimori debe iniciar un proceso de distribución mucho más equitativa, una revisión del modelo económico que es cierto ha conseguido mucho crecimiento, pero hay que comenzar a distribuirlo de una manera mucho más justa. Si no, lo que se vendrá en el 2026 será mucho más dramático, ¿no? Será realmente una tragedia y por ello hay que tomar cartas en el asunto ahora mismo, ¿no? Sí, y justamente estamos ahorita en los extremos porque no ha habido una buena distribución de esta riqueza que se ha generado, ¿no? Y la pandemia lo sacó a la luz y la gente creo que ha sido una votación de amargura, de resentimiento ante esta crisis pandémica, teniendo tanto dinero y viendo sus postas sin oxígeno, camas UCI no había, en fin, ya estábamos mal, con esto pues fue peor. Eric, te agradezco tu presencia el día de hoy. Espero que los amigos que nos siguen tengan las cosas más claras, mucha calma, mucha paciencia. Muchas gracias. No sé si quieras finalizar con algunas palabras para los seguidores de Opinión Libre. Bien, primero agradecer muchísimo por la invitación y llamar a la calma. Quien proclama al próximo presidente de la República es el Jurado Nacional de Elecciones, así que esperemos hasta que ese momento llegue. Y el que sea proclamado será presidente, sea la señora Fujimori o sea el señor Pedro Castillo. Ninguno de los dos tiene poder ilimitado, se debe a la Constitución. Si alguno quiere desconocer el texto constitucional, pues hay que estar alertas para denunciarlo, para salir y también marchar, porque ello no puede pasar. No podemos llegar al bicentenario en una situación de caos, de quiebre inconstitucional y frente a ello, ¿qué queda? La ciudadanía. La ciudadanía. Ya hemos votado, lo hemos hecho en primera vuelta, ya tenemos un Congreso que se va a constituir dentro de poco y luego tendremos a un presidente que hará lo propio y este deberá gobernar junto con el Parlamento. No puede salirse de estos límites. ¿Cuál es nuestra salvaguarda? La Constitución. Nuevamente, la Constitución, que no es perfecta, ninguna Constitución en el mundo lo es, pero nos garantiza libertad, nos garantiza democracia y hay que defenderla. Y si hay que cambiarla, que sea por el camino constitucional previsto. Si no se hace así, es un golpe, venga de la señora Fujimori o venga del señor Castillo. Eso es un golpe, es un quiebre constitucional y los peruanos no lo podemos permitir. Muchas gracias, Eric. Ha sido un placer tenerte por acá nuevamente. Bien, amigos, ya saben, compartan esta entrevista y síganos en nuestras redes. Hasta la próxima semana. Cuídense.